Le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo de 1 al 6, y manténgalo allí abierto en la palabra de Dios. Yo quisiera preguntarle, ¿qué pasaría si Dios en este día examinara su vida y la viera? ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso el día de hoy? ¿Cree que Dios encuentre todo en orden en su vida o haga cosas en las que haya que hacer algún cambio, un ajuste necesario y forzoso? Fíjese, mi hermano, nos encontramos en Apocalipsis 3 y en esta sección de Apocalipsis que comprende del capítulo 1 al 3 es la parte en la que Juan es comisionado por Dios para enviar carta a las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Es decir, que para nosotros es Turquía esta región. Y Dios a la iglesia en Sardis envió un mensaje amonestándoles por su hipocresía. Sardis, hermano, fue una de las iglesias más fuertemente reprendida por parte de Dios. Y déjeme darle algunos datos sobre Sardis. Sardis era una región muy próspera, era una región que tenía muchos dioses, una región que tenía una comunidad muy grande de judíos, porque eran poderosos y adinerados también. Pero al ser una ciudad con muchos dioses, donde se rendían a cultos a dioses paganos, pues dieron pie a la inmoralidad y al desenfreno sexual. Habían caído en lo más bajo de sus pasiones. Y el problema de esta iglesia de Sardis es que no solamente estaban en este contexto, sino también eran partícipes de todo este contexto. Ellos se habían amoldado a la región, a la ciudad, y eran partícipes de todo este desenfreno. Por eso el Señor les acusa de ser hipócritas, hasta tal grado de decirles que estaban muertos. Porque el participar de todo ese descontrol mostraban que nunca habían tenido un nuevo nacimiento. Además se refiere a un grupo de esta iglesia como fieles, pero era un pequeño grupo que se había guardado sin mancha a pesar de todo este contexto, y Dios les anima asegurándoles la recompensa que ellos tenían para el día final. Así que la pregunta del principio, a partir de esta nueva información que te he dado, sería: ¿en qué grupo de la iglesia en Sardis crees encontrarte el día de hoy si Dios hiciera un examen a tu vida? ¿En aquellos que han participado del mundo o en aquellos que se han mantenido fieles a Dios? Hoy pudiera también pasar lo mismo, que sigamos participando del mundo, viviendo dobles vidas, que los domingos adoremos y expresemos con palabras amor a Dios, cuando nuestras vidas están lejos de Él y hasta probablemente nunca hemos nacido de nuevo. Nos juntamos con la iglesia, hablamos como iglesia, pero no somos la iglesia, no somos parte de ella. Así que pidamos el día de hoy que Dios nos examine para que andemos con sinceridad y en santidad delante de Él y recibamos su recompensa. Una iglesia sincera, hermano, vive bajo el señorío de Cristo. Ve el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús da su credencial a la iglesia en Sardis. Primeramente se presenta a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Jesús, al presentarse con este nombre, les hace ver su carácter de dueño y señor de cualquier poder y autoridad. Es decir, Jesús es señor y dueño de todo poder en cuanto existe en la tierra y en el universo. Al decir los 7 espíritus de Dios, está haciéndoles ver que el mismo Espíritu de Dios está en Jesús y que Él tiene el Espíritu Santo para darlo a la iglesia. Así que no era cualquier mensaje, era un mensaje enviado por el mismísimo Hijo de Dios. Y el mensaje que Jesús da les hace ver su pecado en primer lugar. Les dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y lo que viene a continuación es aún peor, porque le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. La riqueza, la prosperidad de Sardis no distraía a Dios de la pobreza y la corrupción de su iglesia, en la que participaba la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis no podía engañar a su Dios, no podía engañar a su Señor. Por más que se engañaran a sí mismos, por más que aparentaran espiritualidad, Dios los conocía como eran. Nosotros no podemos engañar al Señor. A Él nada se le escapa. Bien nos dice Hebreos: no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es parte de su señorío. Esto es parte de su señorío. Esta iglesia, debido a su buena reputación, no era perseguida, pero estaban muertos, habían dejado de representar algún peligro para el mundo. Estaban cómodos, estaban viviendo en paz, pero no era una paz producida por Dios, sino era una paz por su comodidad. Hermanos, que Jesús sea el Señor de su iglesia trae seguridad de que todo acto motivado por su amor y hecho en Él traerá su recompensa.
pero también que todo pecado, por más que tratemos de ocultarlo y engañarnos a nosotros mismos, traerá su consecuencia a su tiempo. Así que sepamos que Dios no tolera la rebelión en su iglesia. Él nos ha comprado y espera que nuestra vida demuestre el valor que le tenemos a Él y a su nombre y a su obra por nosotros. Pero cuando pecamos deliberadamente, lo que hacemos es menospreciarle, es menospreciar su obra. Y eso es peligrosísimo porque dejamos de andar en el propósito en el que Él nos ha establecido, de ser luz y sal en la tierra. Entonces vemos hasta dónde la hipocresía de esta iglesia les había conducido. Pidámosle a Dios que nos examine para que andemos con sinceridad y en santidad delante de Él y recibamos su recompensa. Pero también una iglesia sincera vive velando por su santidad. Ve el versículo 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Su problema era la hipocresía. Su problema de esta iglesia era el haberse mezclado con el mundo y dejar de vivir en santidad. ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Arrepentirse, primero ser vigilante. Esta primera instrucción que Jesús les dará para que se examinaran e hicieran morir, es decir, desecharan todo aquello que les impedía, todo aquello que les estorbaba en vivir en santidad. Dios había visto sus obras, las obras de la iglesia, y no había encontrado obras perfectas. No llegaban al estándar que Dios había establecido. Y además les dice que se acordaran de lo que habían recibido y oído, es decir, del evangelio. Por eso eran iglesia, porque habían recibido y habían creído ese evangelio. Dios los había salvado y santificado para sí. Esta iglesia, aunque en esos momentos estaba perdida, seguían siendo la iglesia de Cristo. Fue duramente reprendida, pero seguía siendo la iglesia de Cristo. Eso no había cambiado en nada. Y también les dice, guárdalo y arrepiéntete. Esta iglesia tenía que volver a recordar el evangelio, tenía que volver al evangelio y arrepentirse y guardarlo. Tenían que someterse a la autoridad del evangelio. Y le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, si usted a un ladrón, un intruso, le avisara que iba a visitarle, pero no le dice la hora en el día, ¿qué haría usted? Yo creo que llamaría ahorita al teléfono de la policía y la policía enviará una patrulla y listo. Pero si la seguridad dependiera de usted, no dejaría de velar, no dejaría de estar en alerta. Hoy la iglesia debemos hacer lo mismo, debemos de velar por nuestra santidad. Pablo le dice a los tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, vivamos en santidad porque ya no pertenecemos a las tinieblas, pertenecemos a la luz. Su segunda venida para nosotros, los que si vivimos en santidad, no va a ser repentina. Es algo que ya esperábamos, es algo que anhelamos, es algo para lo cual ya estamos listos para nuestro encuentro. Pero aquel que ha vivido y ha servido al pecado, aún siendo salvo, pues sí va a ser repentino, porque o nunca se arrepintió, o nunca hizo no tuvo esa oportunidad de volver al camino del Señor y va a ser reprendido. La necesidad de que estemos en alerta y vivamos velando por nuestra santidad es importante. El Señor vendrá pronto. ¿Cómo serás encontrado por Él? O más bien, la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar ante esa venida? Y ojo, ese texto no se está refiriendo a que si no velaban, su salvación iba a perderse. Seguramente muchos de esta iglesia se juntaban con la iglesia, hablaban como iglesia, pero no eran iglesia. Por eso tenían que arrepentirse. Por eso tenían que hacerse un examen a ellos mismos para corroborar que ellos habían sido salvos realmente y que se comportaran como tal. Cuando el Señor venga, si yo no me he arrepentido de mis pecados, no importará cuánto tiempo haya pasado con la iglesia, cuánto tiempo me haya juntado y haya hablado como iglesia, si nunca fui parte de ellos. Así que pidamos a Dios que Él nos examine para que andemos en sinceridad y en santidad delante de Él y recibamos su recompensa. Pero también una iglesia sincera vive en espera de su recompensa. Ve al versículo 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora Dios va a cambiar de grupo para referirse a un grupo que se había mantenido fieles a Él. Dios ya ha reprendido a los que se mantenían lejos, ahora va a referirse a los fieles y les va a decir cómo es la recompensa para ellos. Primero, ellos iban a andar con Dios en vestiduras blancas. En la cultura griega, una vestidura blanca sí reflejaba pureza, pero también victoria. Y ellos andarían junto con el Señor Jesús así, en pureza y en victoria. Eran dignas de andar con Él así, de esa manera. No habían sido manchadas por el mundo. No, pero también no borraría del libro de la vida sus nombres. Estos fieles tenían la seguridad de su ciudadanía en los cielos. Eso no quiere decir que Dios cada día a veces borra y a veces vuelve a escribir nuestros nombres y que a veces los borra otra vez. No se trata de eso. Dice esto para darles seguridad a sus fieles de que su ciudadanía está apartada, está guardada en los cielos. Y les confesará ante su Padre y a los ángeles. Jesús mismo ante el Padre dirá que somos suyos y no se avergonzará al decirlo. Y nuestro Padre nos aceptará. Y mire qué hermosa promesa, qué hermosa recompensa tienen ellos los fieles. Y es la misma recompensa que tenemos nosotros, en la que nosotros esperamos y estamos seguros. Si somos salvos y hemos velado por nuestra santidad, seremos dignos de caminar junto con el Señor Jesucristo en ropas blancas también. Sí, de pureza, pero también de victoria. De ser encontrados en su libro y de ser aceptos por el Padre. Hermano, que las bendiciones, entre comillas, que la prosperidad, la espiritualidad que otros aparentan en sus vidas no nublen ni distraigan nuestra mirada de las bendiciones verdaderas que posiblemente no tenemos aquí en la tierra, pero que sí tendremos allá en el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se vive en santidad se sufre, hermano. Sí hay mucha bendición, pero también hay dolor. Y a veces se sufre un gran rechazo y más profundo rechazo de aquellos que en la iglesia se dicen ser espirituales, se dicen ser cristianos. Y a veces vemos sus vidas y decimos, Señor, pues si yo vivo para ti, no tengo esto, no tengo aquello, ¿y por qué aquel que vive falsamente, que vive no en sinceridad y en santidad delante de ti, por qué le va bien que a mí, más que a mí? Hermano, no se confunda. Esa riqueza que otros aparentan, que otros tienen, es pasajera. Pero la verdadera riqueza nos está esperando a nosotros allá en los cielos. Por eso la necesidad de que velemos en santidad y que esperemos en la recompensa que Dios tiene para nosotros. Hermano, si usted no ha vivido una vida santa delante de Dios, si ha andado en hipocresía, es momento de arrepentirse. Y no es que Dios vaya a borrar su nombre del libro de la vida. Tal vez nunca su nombre ha estado escrito si usted ha servido más al pecado que haber servido más a Dios. Piénselo bien. Y mi hermano que es fiel, que se pregunta lo que vimos anteriormente, no pierda la vista, no desvíe su mirada. Siga confiando y esperando en esta gran y gloriosa recompensa. Así que pidámosle a Dios que Él nos examine para que andemos con sinceridad. Te vuelvo a hacer la misma pregunta del principio, ya para concluir. ¿En qué grupo de la iglesia en Sardis crees encontrarte? ¿En los que han participado de todo el desorden del mundo o en los pocos que se han mantenido fieles a Dios? Si has respondido convencido que eres fiel, gloria a Dios, no deje de velar por su santidad y persista. Pero si consideras que te vas a encontrar en aquellos que han participado del mundo, hoy es el momento de regresar a Dios, de pedir a Dios que te examine y de pedir todos nosotros, fieles o no, que haga de nosotros unos creyentes sinceros, una iglesia sincera, que viva bajo su señorío, que viva velando por su santidad, pero que también viva en espera de la gran recompensa que Dios tiene para nosotros en los cielos. Pidámosle a Dios que nos examine para que andemos con sinceridad y en santidad delante de Él y recibamos su recompensa.